este encuentro con vos como nieta de León, como miembro de la fundación, además también como artista, pero bueno, lo que nos convoca es hablar de León en este homenaje que estamos haciendo, que en todo el lado del mundo se está haciendo, ¿no? De este gran artista, y bueno, nos parecía requete interesante esto de charlar con vos, y desde ese vínculo no tan estrecho, y de todas las experiencias que vos has vivido, de verlo a tu abuelo en relación, en otros vínculos, ¿no? Porque, bueno, uno escucha anécdotas con León desde distintos actores sociales, y es maravilloso. Pero bueno, no sé, este acercamiento tuyo, que vos siempre contás que en realidad los nietos siempre estuvieron muy, muy cerca de él, que podría no haber sido así, no siempre esa relación con nuestros abuelos es tan cercana, e impacta mucho, que sus 7 nietos son, ¿verdad? Sí. Bueno, y bueno, por ahí empezar charlando por ahí, de ese vínculo de estos 7 nietos con León, y especialmente tu vínculo con él. Por un lado, como que León es mi abuelo, y es como un abuelo como cualquiera, solo que el mío hacía estos collages eróticos, o nos hacía leer la Biblia. Me acuerdo que él, cuando éramos chicos y hablaba de todo esto, él decía, primero lee, yo leí el Apocalipsis, creo, cuando tenía, no sé, 12 años, por ejemplo. Y hay algo muy natural de una relación de abuelos, solo que él era así, como que yo, muy de grande, me pude como empezar a verlo a él de otra forma. Para nosotras es muy difícil separar, o sea, es imposible. Claro. Y de la misma manera nos separamos el arte de la vida, el arte como una manera constante de vivir la propia verdad, la propia conexión, es una libertad ejercida en alguna forma. Y eso que contás de la casa, del taller, León era una persona que hacía muchas cosas, hacía. Momentos muy difíciles de mi familia, por ejemplo en el exilio, cuando mi familia se fue para Brasil, yo nací allá, él ahí resolvió dedicarse completamente al arte, dejó el tema de la empresa, él era un ingeniero que tiene una empresa en Córdoba, y dijo, listo, pero eso viene por una cosa que tiene que ver con el hecho histórico, con que el hijo se quedó, y después lo mataron al hijo y a la pareja del hijo. Toda la obra de León es la vida, y así para todos, o sea, los nietos o las personas que lo conocieron, hay un reflejo, o las personas que ven la obra pueden sentir un reflejo de que la obra es la vida, de algún sentido. Las rayitas, hay una cosa muy universal de que cualquier persona lo puede entender, la mamadera con derechos humanos. Sí. Lo mostrás en China, en lo mismo. Claro. Pero es una pregunta difícil para contestar desde algo que para mí siempre fue así. Mis primeros recuerdos fue natural. Mis primeros recuerdos de infancia son adentro de instalaciones, que yo de grande me di cuenta que eso era una instalación en San Pablo, o con los amigos de mis abuelos, el Yuyo Noé. Me acuerdo de que en los fines de los 80, yo tenía como 10 años, no sé, me acuerdo de unos espejos que eran doblados y eran deformes, y yo me acuerdo de ver eso, por ejemplo, como que, o Ricardo Carpani, de estar con ellos, Delia Cancela, Ricardo Carreira, Carlos Gorriarena, mucha gente muy interesante, los brasileños, Regina Silveira, un montón de gente que estaban ahí con ellos, muy, muy hermoso, siempre es un agradecimiento, y con todo lo que eso también conlleva.
¿cómo fue cuando te empezaste a dar cuenta de eso, de quién era León? Sí. Más allá de tu abuelo, de ese abuelo. Yo también lo sigo descubriendo, y me sigo Ajá. descubriendo a mí, y me sigo descubriendo a mí en eso. Él trae algo que tiene que ver, como les decía antes, para mí con la libertad de uno. Y sigo como meditando y reflexionando, por ejemplo, cuando pasó lo del Recoleta, yo siento que fue ahí una combinación, una constelación muy interesante, porque León no se hizo León Ferrari por el mundo del arte. Fue una combinación entre el cardenal, que es Bergoglio, mandando una carta diciendo no vayan a la exposición, que es la mejor manera para que miles de personas vayan, Claro. y Bergoglio a su vez, queriendo o no queriendo, o lo que sea, participó de una ley que se generó, no se generó una jurisprudencia en libertad de expresión. Y a la vez eso fue un antecedente de la ley de matrimonio igualitario. Entonces una constelación que tal vez con nuestras miradas y categorías, desde lo académico o desde lo que sea, la opinión, nos cuesta ver esa combinación. Como que ahora se habla de León y es siempre más o menos en el ámbito del arte, pero en el ámbito legal, cuando hizo la denuncia de su hijo, él hizo un habeas corpus que se usa como modelo, como un padre, él se puso a estudiar, yo lo leí, pero no todo porque es bastante fuerte, él se puso a estudiar, por ejemplo, el derecho a tener el cuerpo de la persona, por qué es importante tener un espacio donde ir a ver eso, y él empieza a citar a los griegos, habla de antropología, arqueología, es el único texto que yo lo vi usar la palabra espíritu, por ejemplo. Entonces hay un montón por donde entres, es como un planeta, es como un fractal. Yo lo siento como que entras en un pedacito y se puede abrir en infinitas cosas. Y a la vez no es León. Yo siento que León trae algo que es de todos, porque habla de la humanidad, habla de... Y el otro día me acordaba que cuando en algunas conversaciones él decía que él no era un artista, él se consideraba un autodidacta, que su padre sí era un artista. Y eso para mí te rompe todos los esquemas, porque tiene algo que es re interesante, que lo dejo para reflexionar, yo tengo mis propias sensaciones en relación a eso. Después sí, obvio que él decía, soy artista, lo que sea, pero yo no sé si él se quiso hacer artista en un sentido. Me parece que la vida lo hizo estar ahí con estos procesos sobre lo que él pensaba de la injusticia, de la intolerancia, del papel de la iglesia. Vietnam, rompiéndole la cabeza a la vida, así para él la vida empezó en Vietnam, a nivel político y expresión. Sus vivencias de chico también. Leí que él fue a una escuela católica, Sí. que vio quizás cosas que también lo marcaron en ese momento de su vida, y bueno, después, como decías vos, todos los demás momentos históricos que lo marcaron y lo llevaron a hablar de lo que habla en su obra, que es como trasciende los límites de lo que consideramos obra también. Y ahí queda en nosotros, si participamos rompiendo esos límites. A veces yo escucho que le ponen como un provocador, y en realidad él hacía lo que hacía, y si eso provocaba algo, es otra cosa. Claro. Habla más de los límites que de la obra. Exactamente. Y acá está el enlace con lo que vos hablabas al principio, ¿no? De que el estar haciendo y produciendo era parte natural de la vida misma, como Claro. era un hecho que no estaba disociado de la vida, no era un rol, el ser artista, entre comillas, un rol a ejercer en un ámbito determinado, sino un hacedor en una continua búsqueda desde lo cotidiano y con todas estas líneas transversales
políticas sociales, humanas. Entonces, qué complejo, ¿no? Qué rico y qué complejo también. Sí, habla algo de la naturaleza también. A mí me interesa la parte del arte como algo natural, que lo hacíamos en las cuevas o lo hacíamos de niños. Cualquier niño del mundo, en cualquier ámbito, en cualquier situación, corporal también y social, todos lo hacemos. Después hay una estructura político, cultural, Una económica. expresión natural del ser humano, ¿no? Sí. Y generando los contextos, uno de los trabajos que hacemos en la fundación es armar unos talleres humanos que hicimos ahí en el museo, en parte de Estampida, y se produce un clima ahí que de repente estás otra vez haciendo cosas en las cuevas, estampando, hay algo de la marca humana. Y en ¿Cómo relación, Andy, lo que surge? decías de la... No, Sí. no, iba a pensar algo, iba a decir algo de la escuela que él nombraba, él tenía unos recuerdos re fuertes de los maristas, Sí, creo que era, o algo así. Era en la época de la Segunda Guerra, claro. que él se acordaba cuando Y comían, tiene unos recuerdos terribles de los curas, todos hombres, todos varones, y comían como una, no sé si era que era un tipo de castigo, no me acuerdo qué, mi familia se debe acordar, que comían como unas galletas de agua con agua, una cosa así horrible. Toda la religión, no solo los contextos del trabajo del padre, sino que también lo que él vivía en la escuela, lo que vivimos en la infancia, también te puede mostrar un montón de caminos que van a venir. Estampida toma una parte, un hilo que León abrió en Brasil, en el exilio, que en los 80 era la época de las fotocopias, de las Xerox, de las Sí. máquinas. Y ellos hacían mucho tipo eso, arte por correo, arte por teléfono, arte no sé qué, y se mandaban, se intercambiaban. El arte no era que la idea de que es gratis o te lo cambio, o es un trueque, era parte de la obra. Algunas estaban firmadas, otras no, se mandaban por correo, estos planos de arquitectura él los mandaba por correo. Él me contaba eso, había muestras donde estaban las máquinas de fotocopia. Y está el concepto este que a mí me parece maravilloso, que es de las partes que a mí me interesa más, que es X sobre infinito. Y entonces tomando eso, hablábamos mucho con León de esto, porque hablábamos de que mucha gente le gusta la obra y no la va a poder tener. Y él también, él sabía que eso era una contradicción. Él hizo un montón de obras que son infinitas, como las series, Electronic Arts, Nunca Más, son todas series infinitas para reproducirse. Él regalaba las series enteras a universidades. Entonces tomamos eso y empezamos a hacerlo también, no sé, en muestras, en eventos, en la calle y en espacios. Poníamos un espacio para estampar y la gente se sacaba ropa, papeles traía y empezamos a estampar, y eso circulaba un montón, y está buenísimo lo que sucede, porque no termina más, porque tiene algo de no solo democrático, a mí me parece muy interesante la parte del infinito. Cualquier cosa que te relacionás con el infinito es infinito, y es un lugar muy interesante para mí de la humanidad, de la cultura, como si nos conectara con algo que a mí me parece que es un poco tabú, como si no estuviéramos en un cosmos infinito también. A mí me gusta toda esa parte. Interesante. Aparte como que desplaza al sujeto como con la parte así de autoría o Claro. yoica, ¿no? Lo desplaza completamente. Porque Sí. el infinito, bueno, nos deja incluidos y afuera, ¿no? Claro. Desde otro lugar. Estos Sí, además términos, ¿no? de lo que pasa. Vos hablaste de constelaciones, de lo infinito, y bueno, sé que vos investigás mucho todo el tema de la astrología,
y que lo relacionas también con el arte, ¿no? Bueno, que me imagino que tiene que ver con esto que estás mencionando. ¿Hablabas con León de astrología? Sí. ¿Y él qué decía? ¿Qué opinaba al respecto? Hablábamos un montón, sí, es muy gracioso. Me acuerdo de varias conversaciones. Por un lado me acuerdo de una frase de él que él me decía, claro, vos, bueno, estudiás esto, yo estudié otras cosas, algunas, un poco de sociología, un poco de otras cosas, que investigo sola, lo que me interesa también. Y sobre todo soy bastante de la experimentación y de viajar. Y me acuerdo de una de las cosas que él me decía, que a mí me gustaba mucho, que él me decía, claro, vos con la astrología y todo eso no militás sobre eso. Y es una idea que a mí siempre me quedó, porque no va por ahí toda esa investigación. Por más que se ponga de moda la astrología, no importa, o yo por lo menos no hago eso. Porque son lenguajes que tienen que ver con maneras de vivir, maneras de estar, cosmovisiones. Y a veces cuando conversábamos, llegábamos a lugares que eran como más de discusión, y yo lo molestaba y le decía, pero vos estás haciendo lo mismo que la Inquisición, porque yo estoy planteando algo que en ese momento no se podía, se suponía que era una brujería o lo que sea, y es lo mismo. Entonces llegábamos a lugares así que eran súper interesantes. Y tuve un montón de conversaciones con él. Por ejemplo, él le interesaba, él estudiaba un montón, estaba en I Ching, en la casa nuestra, había libros que estaban buenísimos. Y me acuerdo que, bueno, el Kama Sutra, mucha temática oriental, un montón, y él tenía un tipo de interés cuando uno le preguntaba o yo hablaba con él, a él le parecía que el budismo, por ejemplo, podía ser un lugar interesante. Era un humanista. Esta idea de que él no se consideraba artista y que nosotros lo vemos no solo como abuelos, sino de otras maneras, yo lo encontré, nosotras cuando fuimos una vez a Cuba con mi hermana, Julieta. En Cuba, por ejemplo, es muy parecido a como nosotros lo vemos. En Cuba lo consideran un pensador, un humanista, y tenían ganas de incluirlo en los planes de educación. Eso no nos pasó en ningún lado. Mira. Súper interesante la memoria de Cuba. Sí, totalmente, sí. Muy interesante. Y a mí algo de lo que me llama la atención de la obra de él, que él escribe sobre su obra. Él teoriza mucho sobre su obra. Y eso es una de las cosas que siempre me causó mucho interés, de leer a él mismo cosas que quizás, no sé, analizábamos sobre su obra, bueno, que él mismo las decía, él mismo las escribió. Entonces, esto también de pensador, de teórico. Sí. Y de libre pensador, porque él podía contradecirse. Él decía que sí, que en los años 60, 70, él decía, el arte solo puede ser usado para transformar la realidad, si no, qué sé yo. Porque lo de Vietnam, a él lo marcó muchísimo, ver las torturas de Estados Unidos en fotos, toda la anestesia, que la gente no haga nada, no diga nada, el arte menos. Y él decidió durante 10 años no pintar, no dibujar, 10 años. Es una cosa muy fuerte. Justo antes de escaparse, de irse para Brasil, que fue a finales del 76, una cosa así, 10 años antes, en el 66, cuando pasó de Vietnam, y bueno, y Tucumán arde y todo eso, él resolvió no hacerlo más. Y cuando llega a Brasil, la historia es que llegan a una playa con mi familia y qué sé yo, y empiezan a vivir ahí todos juntos. Bueno, después se juntan con la comunidad argentina en Brasil, y hay una historia que él empieza una escultura en la mesa de luz, que la tiene mi mamá ahora, y él dice, yo me voy a dedicar a esto. Completamente un mutante, un transformista, sin ningún tipo de... Él podía decir, sí, me equivoqué, o sí, de nada, una libertad, porque si sos libre, ¿por qué no podés decir que antes pensabas una cosa y después otra? Me acuerdo una frase de León que una vez me dijo,
que vos acá traes esta cuestión de lo material, y estaba pensando en la obra de él, que por un lado estamos viendo todo su fuerte línea, por decirlo, conceptual, espiritual, de una búsqueda muy profunda, y el contacto intrínseco con una cantidad de materialidad de los materiales, de las cruzas, de compuestos, de plásticos, de papel, de investigador, curioso, experimentador de distintos tipos de materias. Y en esto que vos contás de la escultura, ¿qué otras cosas, ¿no? Nos podés contar de estos aspectos en la indagación de materiales, el descubrimiento del poliuretano expandido? Sí. ¿Cuántas cosas en él, en sus procesos de producción, el material le podía devolver o darle la posibilidad de que refleje lo que realmente estaba queriendo expresar? Sí, esa es la frase que él usaba. Yo le pido al arte que exprese lo mejor posible, lo que yo siento, lo que yo pienso, la locura, la injusticia. Y él era un experimentador, él nunca estudió arte, entonces él buscaba los materiales que le interesaban. Mi hermana Maitén tiene muy buenas anécdotas, porque ella era la que le compraba los materiales, y tiene muy buenas anécdotas en relación a eso. De repente mi hermana le traía unos marcadores de grafiteros, que eran así, los marcadores esos que se usan, Sí. y él estaba abierto, le comprábamos CDs de música, él era un experimentador, o sea, su arte es él, igual que lo que hacemos somos nosotros. Yo me pregunto también muchas veces como si para ser artistas tenés que hacer obra, o si haces obra quiere decir que sos artista. Eso también es un parámetro que tiene que ver con la identidad, no solo la identidad tiene que ver con el género o lo sexual o lo que sea. Para mí es todo. Y a la vez, si no tenés identidad, está buenísimo. Si no te podés definir, si no, ¿por qué? ¿Quién dijo que no somos materia completamente en cambio y en conexión y todo? Y después tengo anécdotas algunas, por ejemplo, la del poliuretano es muy divertida. La que yo tengo, yo vivía cerca de su taller en un momento, y voy a visitarlo, qué sé yo, y me dice, mirá, encontré esto, estoy probando esto, y veo yo una cosa que era como una bola marrón de este poliuretano, como con una forma, y le digo, pero León, qué asco, esto parece mierda. Y él me dice, sí, 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 eso, La me dice. idea. Claro, sí, 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 es eso. Digo, pero eso es horrible, sí, sí. ¿Qué importa? O sea, ¿qué tiene que ver lo horrible? Eso me parece re interesante, como de la obra de León. Te puede no gustar, te puede dar rechazo, pero no podés dejar de que te pase algo. Eso es re loco. A mí, ni siquiera a mí me gusta toda la obra, en el sentido de me gusta o no me gusta, pero yo no puedo dejar de ver que hay algo ahí. Eso es re loco. Porque Entran otros parámetros en juego. sí, creo que León invita a la libertad, ¿no? Me parece que es eso también su obra. Y me quedé con esto que nos contabas de Cuba, y bueno, y toda esta movida en torno a estos 100 años que se está haciendo, y especialmente en la Argentina. Ahora yo digo, ¿cuánto nos falta para llegar a este León pensador, ¿no? Con el terrible legado que nos dejó, y acá, teniéndolo acá cerquita, teniéndolo en nuestro país. ¿Cómo ves vos, cómo crees que debemos proyectarnos desde los distintas instituciones culturales como para profundizar más en eso, ¿no? En dar a conocer a ese León pensador, creo, Claro. más allá de conocer su obra, ¿no? Sí, justamente yo siento que estamos en un contexto de deconstrucción de la realidad. Es un cambio de paradigma, donde uno sabe que la propia institución o la propia identidad es parte de un paradigma. Cuando todos asumamos que somos construcciones, ahí empezamos a hacer otras cosas. Como León tiene como una genialidad para mí, y obvio que es mi abuelo y tengo una relación emocional con eso, pero él trae una genialidad y una visión profunda que es un proceso.
Es un proceso para la sociedad. Yo tal vez lo tengo más incluido y yo vivo de otra manera, porque me pasó desde otro lado, pero como familia, como nietos, como nietes, a nosotros nos dan ganas de que en parte la obra quede como patrimonio de la humanidad, que es interesante, porque legalmente es muy complejo, estamos averiguándolo, yo lo estoy trabajando de diferentes formas, pero es un patrimonio como una pirámide, porque además es la historia de la cultura, no es solo Argentina, sino que Argentina dentro de la historia de la cultura, no solo de Latinoamérica, no solo... Y me parece que esas ideas son de paradigma, de patrimonio, de que la sociedad pida, si es un patrimonio, es tuyo esto. Entonces, que la sociedad diga, le vaya al museo de ustedes y les diga, queremos otra muestra de León, y de repente ustedes llaman a no sé qué otro cosa y dicen, la gente quiere, o queremos, si ese no es el espíritu de León, que yo siento que no es el de la parte más del consumo, o del show, no esperar que va a venir algo, y se te va a poner y vos lo vas a ver y lo vas a consumir. Por otro lado, Claro. o hacerlo en la calle, en todo Puerto Madryn, esas cosas son re del espíritu de él. Se encargaba de comprarle materiales, se había armado así como un sistema en el que cada uno tenía un rol dentro de ese universo, ¿no? ¿Cómo funcionaba eso? Sí, todas participábamos de una forma u otra, de chiquitas, recortando muchos de los collages, bueno, el que tienen ustedes, muchos los recortábamos nosotros, nos ponían así a recortar y estábamos rodeadas de infiernos y de todas esas cosas. Y después, un poco más de grande, nos laburábamos, porque al final, de adolescentes, Julieta, la mayor, siempre estuvo mucho más cerca de una parte mucho más estructural de mi abuelo, que también incluía ventas, órdenes de papeles, documentos, un montón de cosas. Yo era la parte más desde fotografía, video, laburar también con él, después renuncié porque no quería más, pero de trabajar la parte más creativa tal vez. Me gustaba mucho lo de arte por correo, él me introdujo a todo lo de arte por correo, fue las primeras cosas que yo hice, y me parecen las más geniales de todas. Y Maiten iba más a los materiales, a Once, se conoce todo Once, Claro. le buscaba las cosas, los que necesitaba. Pero bueno, él era una máquina, es un universo imparable. Él tenía un ritmo de lunes a lunes, levantarse temprano, no sé qué, iba al taller, y se pasaba hasta la 1, todas las mañanas, todos los días, hasta grande. Él no paró de trabajar hasta los 90, una cosa así. Y en su casa, los últimos épocas, hizo unas esculturas chiquitas. No sé si ya les dije que el papá tenía esta frase de que no pasa un día sin hacer una línea. Es una manera es un método casi chamánico de estar, esto que hablábamos, de estar haciendo, es una meditación, hay toda para mí, esa es mi mirada, hay algo ahí. Después relajaba, o sea, después llegaba a la casa, almorzaba, dormía la siesta, siempre, y después se sentaba a leer, a escribir, miraba películas, mis abuelos miraban muchas películas, escuchaban música, mucho de disfrutar también, comer, salir. Yo me iba... Eso te iba a preguntar, ¿cómo era su vida social? Porque uno escucha a quienes estuvieron cerca y todos cuentan anécdotas, todo. ¿Cómo era él con esa? Me imagino que disfrutaría la vida social, ¿no? Nosotros íbamos con él a Palladium, al Paracultural, al Rojas, todas cosas así, a bares, esto que estaban todos los artistas o venían a la casa, y yo lo invitaba a recitales de música experimental rarísimos, que a mí hasta me dolía el oído, y yo lo veía a León, y León estaba ahí feliz, muy gracioso, muy...
una apertura muy grande. Yo llevaba amigos a la casa de él, de todos los colores, de todas las formas, de ellos, y siempre como esto que le hablamos, de que el arte es la vida, todo el tiempo sucediendo. No, me acuerdo de a veces que alguien venía y le decía, qué lindo esto que haces, qué bueno, qué genio, y él decía, vení, hacelo. Ese tipo de imágenes que me parece que están buenas. Claro que no va a ser la misma escultura. Ese tipo de frasecitas o de me parecen interesantes, o cosas que yo cuando empecé a trabajar y a producir muestras, a curar muestras, y qué sé yo, todo el mundo del arte. Y me acuerdo de una situación una vez que tuve con una curadora, que era una directora de un espacio, y no sé qué, que quería poner unas esculturas de León, que son las que yo tocaba de cuando tenía 2 años, ¿no? Yo era mucho más punk, así más como, tenía un carácter, ahora estoy más grande, estoy más tranquila, pero me acuerdo que ella me encaró y me dijo que ella iba a poner las esculturas, pero no se iban a tocar. Y para mí era como la primera pregunta de antes, o sea, es mi abuelo, esto tiene que ver conmigo, y yo sé profundamente que estas obras, León las pone ahí para que las toquemos todos. O sea, es una escultura sonora, abierta, creo que una de las primeras muestras de León en San Pablo de estas esculturas es en una muestra lúdica, y él alucinaba, a él le encantaban los niños. Entonces todos los niños ahí, todos nosotros jugando, tocando, no sé qué, hay un montón de fotos, ¿no? Entonces cuando esta persona, que era súper importante, directora de no sé qué, la curadora de no sé cuánto, que me llevaba a mí, 20 años, yo una pendeja, ¿no? Y me dice eso, y a mí fue como, me sentí re mal, porque yo estaba trabajando, y a la vez eso, la escultura yo sé que se toca, y me produjo todo un conflicto así adentro mío, me sentí re mal, me fui, qué sé yo, bueno, voy a verlo a León, y le digo, le cuento todo esto. Y él me dice, no lo hagas. Y claro, y para mí era como, ¿cómo, León? No lo hagas, si no querés hacerlo, no lo hagas. Y era una persona que, yo estaba como de enganchada ahí, era una persona que había conectado a León, que quería las esculturas en ese lugar y no sé qué. Y él así, de una. Y para mí fue todo un trabajo, porque imagínense que después cuando tuvimos que hacer la reunión, que no era solo esta persona, sino un par de personas más de este espacio, yo me quedé difónica. No sabía ni cómo decirle que no lo íbamos a hacer. No, fue un ejercicio increíble, y se lo dije así, difónica, casi sin voz, no vamos a hacer esto. Qué verdad. Porque no entendiste nada. Creo que quería poner sonido de esculturas, no me acuerdo. Y fue todo un trabajo, y para mí fue re fuerte que León, ni siquiera es que me tuvo que apoyar, sino que me dijo, haz lo que vos quieras.